pasa si lo único constante es el cambio? ¿Qué pasa si sigue siendo más fácil pensar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo voraz? Algunos postulan que avanzar es decrecer. Otros cantan, la tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. En un futuro cercano, tal vez la pregunta sea, ¿qué cambiar para permanecer? Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Mauricio Lima. Es profesor de la Universidad Católica de Chile, aunque se crió en el Prado montevideano. Como el colapso ya empezó, lo que viene, dice, hay que inventarlo. Y Ángeles Beri, palinóloga, docente y amante de las plantas. En el polen de millones de años atrás, busca entender por qué atravesamos la actual crisis climática. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, como escuchaban en la presentación, hoy nos metemos en un tema del que vamos a aprender mucho, esperemos. Así que, Ángeles, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Mauricio, por la gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Un poco esto surgió en nuestras conversaciones a raíz de algunas notas que fuimos leyendo, la aparición de tu libro, y esa sensación que tenemos, creo que tenemos muchos, de que algo está pasando que nos preocupa, ¿no? Y entonces, esa es la idea de la conversación de hoy. Pero antes que nada, ¿cómo llegaron a ser lo que son? Estamos hablando de dos científicos, muy especializados en distintos temas. Pero bueno, ¿cómo llegaron a esto? Digo, me decía acá, ¿cómo se Unquila, si en sus infancias ya pensaban en esto? ¿Cómo fue la vida? El que quiera arranca. Bueno, yo de niño siempre estuve fascinado por los animales. Me acuerdo, vivía fascinado con cualquier programa de televisión donde hubiera animales salvajes, ir al zoológico. Me acuerdo unos fascículos verdes de la enciclopedia de los animales que salían en los kioscos y ahí fueron mis primeros amores así por los animales. Y de niño leía de forma muy ávida todo lo que tuviera que ver con animales. Entonces siempre tuve claro que algo de biólogo, sobre todo zoólogo, iba a ser. Y luego yo creo que con la adolescencia, a veces digo, la mala influencia de Jacques Cousteau, me hizo virar hacia la oceanografía con esa idea romántica de andar arriba de un barco y por eso me metí en la facultad, me acuerdo, en la década del 80 a la carrera de licenciado en oceanografía biológica. Y al semestre me di cuenta que quería ser biólogo, no oceanógrafo, pero al final me di cuenta que era lo mismo, o sea, ya estaba metido en el baile, así que seguí para adelante. Claro. O sea, y mis intereses siempre fueron, al principio, animales y no marinos, todos. O sea, siempre. Y por ahí llegué. Esa fue mi ruta. ¿Y cómo te vas a Chile? Me voy, mira, una historia rara también. Yo trabajé 8 años, casi 9 años en el viejo ILPE, Industria Lobera y Pesquera del Estado, claro, en la zafra lobera, que se hacía en Isla de Lobos y Cabo Polonio. Y desde ahí me di cuenta que quería algo más, que quería hacer investigación, que me gustaba el hacer mi investigación. Y unos colegas que eran estudiantes del programa de doctorado en ecología de la Pontificia Universidad Católica, allá en Chile, me lo recomendaron fuertemente. Yo estaba tratando de irme a Canadá también en esa época, y entre los dos lugares me pareció que el de Chile, el departamento de ecología de ese entonces era muy atractivo desde el punto de vista académico, y me fui a hacer el doctorado. Y ahora estás pensando volver a poner un pie en Uruguay. Los dos. Los dos, digo. Los dos. Perfecto. Sí, extraño mucho Río de la Plata, Montevideo, después de mucho tiempo, 32 años, pero este es mi territorio, es mi barrio, Montevideo es mi barrio. Está bien. ¿Y la tuya, tu historia? Mi historia
Mira, ahora doy clases, sobre todo relacionado con plantas. Y cuando era niña, ponía todas las plantas en fila y les daba clase. O sea que creo que sí, bastante coherente. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. No, vengo de una familia muy plantera, mi abuelo italiano plantaba, por parte de padre, ¿no? Por parte de madre también, esas señoras que van a visitar a otras y, ay, te doy un gajito y no sé qué, y ahí cómo está, y no sé cuánto. Mira qué linda, ¿no? Todo eso que me desarrolló una sensibilidad especial hacia las plantas. Y bueno, después fue como caminos ahí yendo, me gusta mucho la evolución, todo lo que tiene con la evolución, y entonces hice como una especie de sincretismo de lo que es la evolución y lo que es las plantas, y entonces me dediqué, o sea, ya me estoy yendo, ya casi que jubilada, pero me dediqué por muchos años, me estoy dedicando todavía al estudio del polen y las esporas, tanto fósiles como actuales. Cuando Azur, nuestra productora, me dijo que iba a venir una palinóloga. Sí. ¿No? No es una profesión muy común, la verdad que no. Mucho gusto, dije, una palinóloga. Sí, bueno. Obviamente empecé a buscar Sí. y bueno, ahí descubrí varias cosas y además, bueno, después leí varias cosas de trabajos tuyos, bueno, del estudio del polen, de esa historia tuya cuando entraste a la universidad y andás rompiendo piedras. Sí, sí. No, y además es interesante porque, como yo siempre digo, no solo de dinosaurios viven los paleontólogos, y cuando yo digo que soy paleontóloga, pero estudio granos de polen, es algo como muy raro. La verdad que somos pocos palinólogos en Uruguay, pero hay. Y tiene muchas aplicaciones, ¿no? No solamente para el estudio del pasado, de la vida del pasado, sino para cuestiones de salud, para cuestiones de agricultura, no sé, tiene muchas aplicaciones el área. Sí, en algún lado leí, o capaz que viendo información sobre ti, también el efecto que puede tener de saber qué tipo de esporas, creo que está bien dicho. Sí, no sé qué vas a decir, pero no, bueno. están en el medio ambiente, que son las que pueden producir determinadas alergias, exacto, determinadas rinitis. exacto. O sea, que también tiene una aplicación medicinal. Totalmente. Y la otra que, sí. Perdona, no. Sos vos la que tenés que hablar. No, bueno. Que estamos haciendo un proyecto muy bonito con médicas y con ingenieras. Bueno, en fin, después en todo caso tenemos una aplicación para justamente el seguimiento de la rinitis. Y la otra cosa que se utiliza mucho, tu conocimiento para poder saber dónde puede haber yacimiento de petróleo. Sí, es una aplicación de la palinología porque da, entre otras cosas, a qué temperatura estuvo sometido los sedimentos que podrían dar origen a petróleo. Pero creo que tiene que ver con la charla de hoy, que me gustaría remarcar, es que un grano de polen que tiene un promedio de 30 micras, una micra es 1000 veces un milímetro, o sea, muy pequeñito, en realidad podemos ir como un viaje hacia el pasado y saber qué plantas había y saber entonces qué ambientes había y por lo tanto qué climas había y hasta qué geografía había, ¿no? O sea, es muy interesante esa aplicación, ¿no?, de la palinología. Bien, pero una de las cosas que nos preocupa es hacia dónde vamos, ¿no? Yo leí que tú decías que el mundo fue una bola de hielo. Totalmente. En algún momento. Hace muchos años. Hace mucho tiempo. Sí. Y hoy lo que vemos es que hay una modificación en el clima, un cambio, no sé cuánto, que nos va llevando a que cada vez estamos con más calor. ¿Vamos a terminar siendo una bola de fuego? No, vos escribiste sobre eso. No, yo no dije, pero no, o sea, en estos momentos creo que el problema del cambio climático es una reacción del sistema terrestre, en este caso el clima, a una actividad, a una expansión poblacional, energética y económica de una especie que ha trasladado una cantidad de carbono y enlaces de hidrógeno-carbono enterrados, y volvemos a las plantas, o sea, la magia de vida
de haber capturado energía solar y haberla convertido en carne y hueso, en forma metafórica, en vida biológica, química, en energía química. Y eso es lo que estamos parados sobre eso y lo consumimos. En 100 años consumimos lo que se ahorró o lo que se enterró durante... Ángel debe tener mejores cifras que yo, 350 millones de años. Exacto, o 400. Exacto. Y eso es lo que, esa reacción, a eso estamos enfrentados. O sea, entonces es un cambio, es una reacción del sistema terrestre. Una de las dimensiones es el clima, a esta ocupación de lugar, de energía, de vidas, de otras vidas, que es nuestra civilización industrial. Y en particular la civilización basada en petróleo, que tiene 70, 80, 90 años máximo. Es un pedacito. Sí, yo creo que nuestra especie tuvo demasiado éxito, ¿no? En el sentido de que somos demasiado, ¿no?, en el planeta. Ahora, la paleontología, ¿no?, el estudio del pasado, nos da esa visión que decías tú, bueno, hace 800, 900 millones de años la Tierra era una bola de hielo, ¿no? Nos salvaron o sea, casi la vida desaparece. Los volcanes salvaron la vida, ¿no? Y luego, durante cerca de la era de los dinosaurios, digamos, para tener un poco la idea, para no hablar de millones de años, que uno no entiende cuando... Nadie entiende, yo tampoco entiendo, que son 200 millones de años, 20 millones de años, 1 millón de años. Es una locura que se nos va, nuestro cerebro no puede entender eso, ¿no? Bueno, entonces cerca de cuando estaban los dinosaurios sobre la Tierra no había nada de hielo, ¿no? Hacía un calor impresionante. Los últimos 2 millones de años ha habido glaciares, interglaciales. Dentro de los glaciales ha habido momentos de calentamiento que fueron bruscos, fueron casi tan bruscos por lo que quizás está ocurriendo ahora. Es decir, eso que decías tú, lo permanente es el cambio climático en la Tierra fue desde que es Tierra, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. Y el estudio del pasado, ¿no?, de qué cosas ocurrieron con el clima y con los ambientes, en fin, nos da una visión justamente de tiempo profundo, es decir, de intervalos mayores. Podemos entender mejor cuáles son los mecanismos de la propia Tierra sin la especie humana, para después valorar realmente qué impacto tiene la especie humana en esa dinámica de cambio de la Tierra per se, ¿no? A ver si entendí, o sea, podemos hacer un estudio hacia atrás de saber cuáles fueron los cambios que se fueron dando en el clima y hoy, conociendo la acción del hombre, claro, conocer qué parte de lo que hizo el hombre influyó en esto. Exacto. Tú decías, tú relacionabas mucho, yo les vuelvo a reiterar, me tienen que corregir, no tengan problema. Sí, okay. Relacionabas mucho todo el tema de la situación con la energía. ¿Puede ser? Sí. O sea, eso que decir, recién decía, fueron no sé cuántos miles de millones de años juntando, que la naturaleza fue creando esos depósitos de petróleo y el hombre en 70 años se los está comiendo y va a llegar un momento en que se va a enfrentar a que no lo tiene. O sea, no es que el petróleo sea malo, sino que aparentemente, por lo que leí hay un abuso de su uso. Abuso también le da una... No sé si teníamos otro remedio, o sea, como especie siempre somos aceleradores de los flujos de energía y materia, como todas las especies. Claro. Es un imperativo, sí, biológico, termodinámico incluso. Los huracanes hacen eso. Totalmente. Los sistemas vivos aceleran y maximizan el flujo de energía y materiales a través de sus sistemas, sean ecosistemas, sean poblaciones, en este caso población humana que a través de su forma de extraer energía y materiales del ambiente es a través de la vida colectiva, las sociedades, sean de grupos de cazadores y recolectores o agricultores o sociedad industrial, es una vida colectiva de extracción de energía y se acelera.
Y en el fondo el petróleo, el combustible fósil, el carbón primero y el petróleo, es como una especie de fentanilo, ahí, de esteroides inyectados a esa capacidad de extraer energía y materiales de la Tierra, que hizo que nos amplificáramos, que amplificara el tamaño de nuestra civilización, el número de personas, el arte, la ciencia, la literatura, la arquitectura, todo eso viene montado arriba de esa, es parte del combo. Y eso nos hizo más exitosos, más, más capaces de generar más bienestar, entre comillas, repartiéndolo de forma bien desigual, pero de generar más materialidad. Estamos atrapados en eso. Y el tema ahora, y un poco lo que discuto en el libro, es que ese crecimiento, esa aceleración viene en retirada, viene en caída desde 1970 más o menos, y se nota en que hay una desaceleración demográfica, económica y energética, que están atadas las tres de la mano, desde 1970 más o menos. Y por lo tanto, eso implica que hay una imposibilidad física de seguir expandiéndonos, porque ya las energías, que en este caso es la extracción de petróleo, están cada vez rindiendo menos. Cada vez hay que buscarlo más abajo, más profundo, petróleo de menor calidad. Y aparte de que nos rinde menos, todo lo que hemos usado está devolviéndose de alguna forma a través de una alteración del sistema climático a escala muy rápida, que nos va a generar problemas, aparte de la deforestación, aparte de la pérdida de hábitat y de la parte de la pérdida de especies, acidificación del océano, etcétera, etcétera. Toda una serie de cosas que tienen que ver con un mundo exhausto, un sistema natural afectado y afectado en sus capacidades de regeneración, de funcionamiento. Sabes que en ese sentido yo tengo como miedo de que el tema cambio climático, ¿no?, o el calentamiento global sea tan poderoso que no deje ver esos otros problemas que tú mencionaste, como la pérdida de biodiversidad, que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Y esperemos que no, que también se le dé importancia a ese tipo de temas, ¿no? Que por no pensar solamente, ¿no?, solo en esa idea única o el problema único del calentamiento, que también se considere otros problemas que son gravísimos. Hay una tendencia a pensar que incluso que el cambio climático puede ser resuelto de forma bioingenieril, modificando las emisiones, modificando la matriz energética. Y no es tan así, el sistema va a estar, o sea, el CO2 tiene un tiempo de residencia 70, 80, 100 años en la atmósfera, o sea, lo que nosotros somos, y lo que viene ya ocurrió. Lo que viene ya pasó, ya, el cambio que generamos ya lo generamos con la gran aceleración. O sea, lo que vamos a enfrentar es un mundo ya diferente por la magnitud de los cambios que producimos en el sistema terrestre, en el clima, en el uso de la tierra, que se habla poco, claro, pero eso también, el uso de la tierra es suelos que se degradan. Nosotros vivimos parados en un sistema alimentario que no sé cuánta inyección de fertilizantes se está metiendo todo el tiempo, que necesita petróleo para poder... yo no soy experto, pero no sé si es un sistema sostenible en el largo plazo, digamos 3, 4 generaciones más, tener un sistema de producción de alimentos a esa escala y con esa magnitud de intensidad y de rendimiento por hectárea. Vos decías... y ni que hablar lo que está pasando dentro de las sociedades a raíz de esta imposibilidad de seguir creciendo, ¿no? Un poco lo que hablaron en el programa anterior, o sea, la desigualdad, las tensiones entre élite y población, violencia, desintegración de los cuerpos políticos o de las instituciones que empiezan como a no dar con el ancho, a no dar con la posibilidad de cubrir las necesidades de la población. Está todo atado. Sí, sí. Ahora voy a ir a lo que dijiste recién. Ya pasó. Lo que está atrás ya pasó. Tú decías, bueno, los cambios se han dado siempre, ¿tá? Bueno, estuvieron los periodos de hielo, los periodos de no hielo, bueno, en fin, yo no los conozco bien,
Pero bueno, una vez leí algunas novelas, alguna cosa, algo más o menos hubo. Uno entiende que hubo momentos que cambiaron. Se murieron los dinosaurios, claro, por ejemplo, ¿no? Está la era del hielo. Está la era del hielo. La película. Estaba la película. Lo que nos está pasando es natural, era previsible, o en esa ambición del hombre es la responsable de esto porque además también hay una discusión ahí, hay quienes dicen que en realidad no hay un cambio climático, claro. También hay una negación. Hay una negación, hay cambio climático. Claro, digo, a mí me parece que la ciencia tiene cosas que decir. El problema del cambio climático a mí me parece, humildemente, porque yo no trabajo en ese tema, es que hay una faceta política de todo el asunto del cambio climático y podría haber, o hay sin duda, una faceta académica, ¿no? Entonces, la relación entre las dos cosas puede llegar a ser complicada y una cosa influye a la otra, ¿no? Porque, bueno, muchas veces los propios científicos, para poder ser financiados, ponen el asunto del cambio climático porque eso, bueno, es la idea, no es el paradigma ahora, es las fuentes de financiación. No digo que esté mal, pero digo, capaz que nos dejamos influir, como no puede ser de otra manera, por la cuestión política. Y los políticos obviamente también se abrevan se alimentan de lo que la ciencia está generando. Tu pregunta era, perdón, ya me fui. Pero hay, es decir, ¿existe eso que llamamos el cambio climático? Sí, bueno, el cambio climático, por eso digo, el cambio climático existió siempre, pero el susto que tenemos por ¿existe? Bueno, hay gente que dice que no, por ejemplo, y hay gente que dice que sí. Lo que yo digo, ahí está, eso iba, que la academia no puede estar sesgada en una sola posición, en un paradigma. Si bien la ciencia siempre es, como dicen, ¿no? La ciencia avanza a través de funerales, ¿no? En el sentido de que las ideas funerales. Creo que lo decía Feyerabend, bueno, algún epistemólogo, en el sentido de que las ideas van muriendo. Y esa es la forma de crecer de la ciencia, ¿no? Entonces los paradigmas, en un momento hay un paradigma y si no estás dentro de ese paradigma, entonces no sos entendido, sos rechazado, en fin, sabemos esas cosas, ¿no? Ese paradigma seguramente va a caer, siempre cae. La ciencia es así, no es una verdad, no estamos buscando la verdad, la ciencia busca aproximarse a entender las cosas y obviamente eso va cambiando. La ciencia es cambio. Es decir, cuando se dice probado científicamente algo, quiere decir que está probado ahora y mañana no lo estará, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, lo que yo digo es que hay una serie de investigadores que trabajan en ese paradigma y hay otros investigadores que trabajan en un paradigma que dice que eso no es tan así, que depende de otras cosas, que depende de si la galaxia pasó o no, si el sistema solar pasó o no pasó por el no sé qué de la galaxia, las nubes, que el anillo carbónico en realidad es posterior al calentamiento, que no es, en fin, hay otra voz. Lo que digo, yo no sé, no puedo decir cuál es la acertada, pero lo que yo digo es que siempre a la ciencia le hace mal a la ciencia seguir siempre el paradigma y no ver las otras ideas, las otras posturas, ¿no? Yo no me voy a pronunciar sobre el asunto. Sí. El incremento en concentraciones de CO2 en la atmósfera de los últimos 200 años. Por las dudas que alguien no lo entienda, estamos hablando de lo que desprende el consumo de combustible. De combustibles fósiles y todas las actividades humanas, sí, claro. También partículas, calor que emitimos, todo lo que emitimos de nuestra actividad metabólica como organismo y como sistema productivo. Y cuando uno ve las series de tiempo de CO2, temperatura promedio, actividad humana, consumo de energía, población humana y GDP, crecimiento Producto Interno Bruto global, están agarrados de la mano en los últimos 200 años y en particular en los últimos 70.
Es impresionante. La aceleración, producto de la gran aceleración del cambio de matriz carbón-petróleo. Por lo tanto, independiente de que ha habido cambios climáticos a lo largo de toda la historia, la tasa, la magnitud y la aceleración en conjunto con esas tres variables te hace que la actividad humana está teniendo un efecto tremendo en el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. Y por lo tanto, efecto invernadero, incremento en la temperatura promedio, cambio en la relación termodinámica entre superficie de la atmósfera y superficie terrestre y superficie de la atmósfera, entre polos y ecuador. O sea, hay una modificación antrópica de los últimos 100 años y 200 y en particular los últimos 70. Yo hago mucho énfasis en la gran aceleración, porque aparte del CO2 es en la misma tendencia en el número de vuelos por año que hay entre 1950 y ahora, un orden o dos órdenes de magnitud. Sí, la cantidad de tierra deforestada, la cantidad de especies que se han perdido, el número de carreteras, de kilómetros cuadrados o kilómetros de carreteras y autopistas que se han construido, el número de cemento, el número de la cantidad de cobre que se ha extraído y se ha utilizado en líneas telefónicas, eléctricas, comunicaciones. Es todo... Van de la mano, todo, y sobre todo en los últimos 70 años. Entonces, eso te hace que realmente sí estamos alterando por nuestro tamaño. Y no es una... Yo trato de no darle una validación o un juicio de valor, que somos, como humanos, somos malos, somos egoístas, somos... No, así funcionan los sistemas. Solo que ahora tenemos, como digo yo, tenemos un acelerador extra, que es esas vidas acumuladas durante millones de años de las plantas y otros animales que nos dan, seguimos usando otras vidas para... No, te quería preguntar porque dijiste algo así como antrópica, no sé qué es. Efecto humano, básicamente causado por el hombre. Perfecto, está. Bien, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar un poco de... Bueno, lo que pasó atrás, que ya no lo podemos recuperar, y qué es lo que se puede hacer, o bueno, qué es lo que está pasando en realidad en estos temas. Austeridad o barbarie, es el libro que presentaste, y también vamos a hablar un poco de eso. Enseguida seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Mauricio Lima y Ángeles Berry. Yo te decía que, bueno, hablaba de que una de las cosas que me sedujo, debo decir la verdad, fue el título del libro, ¿no? Ay, sí, muy bueno. Sonó barbarie. Muy bueno. Voy a decir, pará, esto lo quiero ver. Copiado a Rosa de Luxemburgo, Socialismo, Barbarie, 1915, claro. Y inspirado en Isabel Stenger, que habla de la barbarie que se avecina en tiempos catastróficos. Así que tomé de ahí, y también influido por amigos y amigas que se les mostré varias opciones. Y todos se tiraron de cabeza a esto. Está buenísimo. Claro, sí. Dan ganas de comprarlo así ya, ¿no? Porque además todos tenemos una, no sé si está bien dicho, si es la distopía, ¿no? Esa idea de que el futuro va a ser la serie esta que vimos hace un par de semanas, la de la Argentina, el Eternauta. El Eternauta. Algo va a pasar, que nos van a invadir, o que va a ser todo catastrófico, van a ser zombies. O sea, esa es la idea que cuando vos te presentan, no te presentan una película donde la gente es feliz en el futuro. Exacto. Entonces, claro, ese temor al futuro también aparece allí. Pero una de las cosas que yo me planteaba era, bueno, hay como una ilusión, yo siento que hay como una ilusión de que, bueno, que si por ejemplo, dejamos de emitir tanto carbono, si controlamos esto, si ponemos molinos de viento, bueno, sí, energía hidráulica, etcétera, vamos a cambiar, pero la sensación que uno tiene es que lo que pasó ya está.
Es lo que me pasa a mí, los años que viví, yo viví. Exacto. A todos nos pasa. No hay vuelta atrás. Es la flecha de tiempo irreversible de segundo Exacto. principio de termodinámica. Y Claro. para dar un Exacto. ejemplo de lo que podría venir, ¿no? Vamos a hablar siempre en condicional y en hipotético que es un poco el negocio que tenemos en ciencia. O sea, Por supuesto. como dijo ahora Ángeles, todo es pasajero, condicional y aparte el planeta es eso, el planeta es un lugar que va a ir cambiando. Siempre va a haber hacia un otro lugar y hacia otro modo, de otro modo, siempre. Pero bueno, esto es como si pensemos en el sistema económico, la producción de bienes y servicios y nuestra población y nuestro consumo de energía como una pizzería. Como una pizzería. Una pizzería. Tenemos una pizzería en la cual se hacen pizzas y la cantidad de pizzas es la que determina la cantidad de bienes, de servicios, de materiales que producimos, es lo que también da lugar para que la gente las coma, las produzca, las compre, las venda, cantidad de pizzas. Y el discurso es, es fundamental seguir produciendo más pizzas, el crecimiento económico. Sin eso no vamos a poder salir del subdesarrollo. Y para eso lo que se necesita es tecnología, creatividad, por ejemplo, más hornos, mejores hornos, y producción de trabajo, mejores pizzeros, más maestros de pizza. Pero vos te estás quedando sin agua y sin harina. Ese es el tema. Y la energía que estás usando, los watts que estás usando para los hornos, se te están encogiendo día a día, año a año, década a década. Y lo querés convertir y cambiar por otra matriz que aparte rinde mucho menos, que tiene menos, que se necesita más energía para sacar energía. O sea, el rendimiento de energía útil para trabajo, de la energía útil real para calentar el horno va a ser menor. Por lo tanto, vas a tener que calentar los hornos más tiempo para poder llegar a la temperatura para cocinar la pizza, o vas a tener que tener menos hornos. Y ese es el dilema que estamos atrapados. No se puede hacer más pizzas sin energía y sin harina, con menos harina y con menos agua. Y eso es... Ella que es italiana debe estar preocupadísima. No Vamos a poder comer pizza. Pero yo soy, o sea, mis genes vienen de Italia del Norte, que la pizza es del sur, sobre todo. Pero el Italia del Norte es otra cosa. Así que lo permito. Porque me parece que eso que planteábamos es muy interesante, porque yo les decía hoy, bueno, en esa ilusión, por ejemplo, está el tema de los autos eléctricos, ¿no? Que, bueno, habrá energía, ¿cómo es que dices? Sostenible. Energía verde. Renovable. Energía renovable. Pero los autos eléctricos tienen baterías. Por supuesto. Y dónde guardamos las baterías es un problema. No, más allá de eso, ¿cuál es la producción? O sea... la materialidad, claro. Exacto. Y además, ¿y de dónde sacás las fábricas que están produciendo para producir ese auto? En fin, toda la cadena, como era lo que estábamos diciendo también, que yo me metía en los temas de él, pero todo lo que tiene que ver con ecología tenés que tener en cuenta todo el proceso. No podés ver solo el proceso final, ¿no? ¿Qué hizo al principio, qué pasó después y qué fue el resultado? Todo, y cuáles son las consecuencias de todo eso, ¿no? Muchos de los minerales seguro. esenciales para construir las baterías de los autos eléctricos, la cantidad disponible de esos materiales es finita. Sí, claro. O sea, por lo tanto, litio, níquel, no sé qué más llevan. Sí, no y sé. segundo, esos materiales se extraen en minas con actividad minera que usan petróleo. Sin petróleo es muy complicado extraer esos minerales y procesarlos y llevarlos para que sean convertidos en material posible de ser usado en una batería. Las baterías tienen una vida útil, 8 o 9 años, le he preguntado a todos los que tienen auto eléctrico, entre 8 y 9 años la garantía, por lo tanto esa batería tiene que ser reemplazada. Claro. Siempre nos estamos mordiendo la cola. El planeta es finito, las leyes de termodinámica son universales en ese sentido y son no tienen piedad. O sea, cada vez que transformamos algo, generamos entropía y generamos energía no útil que no se puede volver a usar. No podemos generar una máquina
de una dinámica sin fricción, sin generar calor, y que toda la energía que usamos la volvamos a reutilizar de vuelta, una circularidad, la economía circular y verde. No, es imposible. Y aparte somos 8.000 millones. Y tenemos que empezar a ver cómo vivimos 8.000 millones de forma digna, porque no es viable tampoco empezar a pensar que vamos a hacer una catástrofe, que va a morir la mitad de la población en poco tiempo. O nos vamos a la Luna o a Marte. O irse a la Luna, como piensa Elon Musk y otros que pueden salir, escaparse del planeta, escaparse, como hacen, como dije hoy, las abejas reinas de las colonias de hormigas y termitas agricultoras. Hay un par de linajes de hormigas y termitas que hacen agricultura. Cortan vegetación y la usan para darle alimento a sus hongos, y usan esos hongos como alimento. Y tienen la misma característica expansiva de dinámicas de expansión y colapso que las sociedades agrícolas humanas. Comparten la división de labores, llevada al extremo, o sea, hay castas que ni siquiera pueden comer, tienen que ser alimentadas, los soldados por las obreras, yo qué sé. Y las reinas, cuando la colonia colapsa porque ya no tiene más alimento para cortar alrededor, para cultivar los hongos, vuela con sus huevos y funda otra colonia. Ahí está. Es un poco lo que algunos del 0,1 más rico del planeta por ciento están pensando hacer cuando hablan de estas. Es un abandono de la humanidad, es un abandono del resto. Sí, había, como me acuerdo de un libro, creo que era de Bauman, que decía que, no era de él, que hablaba de los que se movían, ¿no? Los que se mueven están allá arriba, nosotros estamos acá, nosotros no nos movemos, ellos se mueven y cambian, mueven el capital, mueven. Pero yo me quedé con eso. Antes de ir a lo que me está reclamando la gente, que es qué hacemos o cómo seguimos, desde el pasado se puede pensar el futuro o lo que vendrá. Bueno, eso es lo que decimos los paleontólogos para que nos financien proyectos. Pero eso que decía antes, ¿no? Que tenemos que entender, o sea, el panorama, cuando yo te escucho me dan ganas de llorar, porque el panorama es apocalíptico. Yo digo que puede haber alguna luz, y me parece la única que se me ocurre es el conocimiento. El ser humano puede conocer más, y dentro de ese conocimiento me parece que es, por ejemplo, qué lecciones nos dio el pasado o sea, el pasado nos dio lecciones para entender el presente, ¿no? Pero también, de alguna manera, puede darnos algunas lecciones para entender el futuro. De pronto no el futuro de la humanidad, ¿no? Social, ¿no? Sino como el planeta, ¿no? Como cómo funcionaron los ecosistemas, cómo funcionó el planeta. Eso determinó cómo está funcionando ahora. Y de alguna manera, entendiendo esos patrones generales, podemos entender qué posibilidades hay en el futuro. Ahora, el factor humano es difícil de evaluar, pero a mí lo que se me ocurre como idea es a través del conocimiento, ¿no? Y a través de la concientización. Y ¿quién lleva adelante ese desarrollo del conocimiento? Bueno, una forma de entender las cosas es la ciencia. Entonces, bueno, quizás los científicos tenemos una responsabilidad, y tenemos una responsabilidad tanto en la generación del conocimiento para eventualmente que se ocurran caminos de salida a toda esta situación, como también tenemos la responsabilidad de ese conocimiento llevarlo a la gente para que la gente se concientice, ¿no? Para que realmente entienda cuál es cada uno, porque realmente es muy difícil hacer que la conducta personal cambie, ¿no? Y a través del conocimiento. Pero si no es a través del conocimiento, no se me ocurre nada, ¿no? Paracelso dice, si no conoces nada, no amas nada, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a valorar algo si no lo conoces?
Entonces, tenés que conocerlo para valorarlo, para cuidarlo, y eso me parece que se aplica para el planeta, ¿no? Entonces, para mí el conocimiento es una vía. Me quedé pensando en eso que decías. El tema es que necesitamos que ese conocimiento permee la sociedad. Digo, porque los problemas a los que enfrentamos, de los que estábamos hablando acá, son problemas de la humanidad, de la Tierra. Totalmente. Me refiero a la Tierra como todo. Y soluciones individuales o pequeñas no las hay. ¿No? O sea, eso es como que hay una comunidad científica que tenga la fuerza suficiente como para poder transmitir esto y decir, hey, Trump, hey, claro. Putin, hey, Netanyahu, ¿están destruyendo el mundo? ¿Me preguntás a mí? No sé, le pregunto. A mí me encantaría que lo hubiera. No, yo creo que no lo hay. Y no tiene nada de malo, ojo. Y también yo soy bien escéptico sobre el poder de los científicos y de la ciencia. Sí creo en que la gente empiece o que podamos lograr como científicos generar una conversación a nivel público para generar conocimiento público, que es diferente, un conocimiento público. Bueno, tu libro fue eso, ¿no? Tener conocedores. Así que hay un término que usa Isabel Stenger que a mí me encanta, de conocer, en francés, no lo pronuncio bien, que es como los catadores de vino o los críticos de la cocina, que van a un restaurante, ellos no saben cocinar, no son chef, no saben meterse a la cocina y agarrar los ingredientes, pero sí prueban, saben gustarlo y dicen, esto está hecho de tal manera, acá hay creatividad, acá hay una cosa importante, chef o esta cocinera sí lo hizo con amor, la verdad que cocinó, no le importa nada, simplemente mezcló cosas, se dan cuenta de eso. Eso se necesita en la población, en conocimiento público capaz de detectar qué cosas son importantes, para empezar. Segundo, yo creo que el cambio es inevitable. Es inevitable esta civilización, como dice Frederick Soddy, Premio Nacional de Química, este efímero y extravagante periodo de riqueza ya se fue, ya está muerto. Y lo que está empezando, ya empezó desde 1970, y yo insisto a veces, y tiendo a discutir con muchos economistas, que ya no vamos a crecer, ya la expansión ya se logró hasta 1970, 80 a nivel global. Por lo tanto, lo que son China, le pegó un empujón ahora. Pero cuando uno ve el planeta entero, las tasas de crecimiento económicas, demográficas y energéticas vienen declinando en forma constante, década a década. Por lo tanto, pensar que vamos a seguir creciendo es como guasquear un caballo muerto. No. Entonces, hay que buscar alternativas de relacionamiento entre nosotros y sobre todo empezar, un poco como dice Ángeles, a entender el mundo que vivimos, cosa que lo perdimos. No lo perdimos por malos o por... Yo creo que el petróleo y los combustibles fósiles fueron gran responsable de darnos una cantidad de riqueza, pero también de cegarnos, de dejarnos ciegos de dónde viene la energía. ¿De dónde vienen esas otras vidas que no permiten la vida a nosotros? Ejemplo, no sé, vos tenemos la misma edad. Cuando eras niño ibas a la pollería, ¿no? A buscar pollos. Sí, señor. ¿Cómo estaban los pollos? Vivos. Exacto. Claro. Ibas a la feria a buscarlos. Ibas a la feria, te los mataban ahí, ¿no? Sí, los pelaban ahí. Los pelaban ahí y los mataban. Por lo tanto, vos te ibas con la bolsita, con el pollo calentito, sabiendo perfectamente que el pollo que te ibas a comer esa tarde o ese mediodía, que tu mamá iba a hacer un tuco con pollo, o una cazuela, un puchero de pollo, sabías perfectamente, le habías visto la cara al pollo. Claro. Sabías qué vida habías arrebatado al comprar el pollo y que te estaba dando vida, que te estaba de forma inconsciente, pero teníamos esa conexión y eso hay que recuperarlo. ¿Qué otras vidas estamos comiéndonos cuando vamos al supermercado, cuando compramos un auto, cuando llenamos el tanque, cuando nos vamos de vacaciones en un vuelo internacional? Porque la cultura de hoy o el vivir de hoy ha disfrazado esas otras vidas que nos sostienen a través del petróleo, que hace que todo venga envasado, que es fácil. Los chicos de hoy, los niños, adolescentes,
¿Nunca experimentaron el ver el pollo morir voy a ser cruel, con arcada de sangre? Claro. Y después mientras te lo pelaban, el olor a pollo muerto, sí, a pluma, la pluma con el agua caliente. Es un ejemplo que uso, pero siempre se lo digo a mis estudiantes en las clases, quedan medio choqueados, pero vivimos ciegos a esas otras vidas. Y eso creo que es pasos de ese tipo son necesarios para empezar a reconectar y saber quiénes son nuestros aliados, quiénes nos sostienen, cuando digo quiénes, humanos y no humanos. Sí, claro. ¿Quiénes son nuestros socios? Obvio. ¿Cuál es el valor de un bosque, de una pradera? Exacto. Que permite que tengamos agua limpia, que permite que tengamos suelos fértiles para cultivar? Depende de eso, de una pradera, de un bosque natural, de un matorral, de un curso de agua, que nos generan vida a nosotros. Sí. Ese nivel jerárquico, de darles un nivel jerárquico superior a esas entidades, yo creo que es... Y creo que viene, en algún momento viene. Mira, yo creo que para poner una nota así un poco más optimista, en el sentido de que hay novedad, o sea, hay resultados de investigaciones, no de ahora, de mucho tiempo, en el sentido ese de que no somos un individuo, sino que inclusive le llaman holobionte, porque no somos un individuo, sino que somos un conjunto, porque tenemos una microbiota, por ejemplo, por todos lados, bichitos, bacterias, virus, lo que venga, ¿no? Que en realidad están determinando nuestra vida y están determinando hasta lo que pensamos, porque estamos diciendo que un hongo cándida que está normalmente en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, cuando está muy desarrollado, nos pide a través de neurotransmisores azúcar. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es que un honguito nos determina pide lo que yo azúcar? consumo? Y como eso, un montón de cosas, porque desarrollan neurotransmisores que hacen que nuestro comportamiento se altere. O sea, eso por un lado nos está diciendo, mirá que no te creas, él nunca viste. Nunca fuimos individuos. Hay un paper del 2012 que tiene ese nombre. Nunca fuimos individuos. No somos, claro, entonces entendemos eso. Por otro lado está, y voy a sacar la cara por mis queridas plantas, toda la información que está surgiendo en relación a entender las plantas, que es algo tan lejano a nosotros, pero tan importante para la vida cotidiana y para el planeta, ni hablemos. Sin plantas no existimos. Sin plantas no existe la vida. Entonces, bueno, resulta que parece que las plantas se comunican, se mandan señales, y no solamente eso, sino que viven en comunidad, por ejemplo, con hongos, que a través de los hongos pasan muchas cosas, no solamente sustancias, sino digamos, mensajes, que el cerebro de las plantas está en las raíces. ¿Cómo pensar que un cerebro puede estar en las raíces bajo tierra? Es decir, hay como cosas interesantes en ese sentido, ¿no? De la ciencia, no somos los reyes del planeta y dependemos de un montón de otros seres vivos, no solamente para alimentarnos, etcétera, sino para nuestra vida y bueno, en fin, en general, ¿no? Estamos todos interrelacionados, ¿no? Y eso es maravilloso, lo mismo que la neurociencia, que está diciendo, bueno, mira, cuando tú y yo estamos así, estamos mirándonos a los ojos, resulta que nuestros cerebros se alinean. Y no solamente nuestros cerebros, sino nuestros corazones, ¿no? Por la empatía, la importancia de la empatía. Eso también está diciendo, no somos un individuo, somos una comunidad. Entonces, me parece que, digamos, esos para mí son luces, ¿no? Son luces que prende la ciencia, y al mismo tiempo las redes sociales, que tanta porquería hay, perdón, pero hay cosas muy interesantes, tenemos esa posibilidad los científicos de llegar a la población con todos esos mensajes, ¿no? ¿Cuántas cosas dijeron que yo tendría que decir alguna cosa más? Pero voy a hacer una pausa, que es lo que Okay. hacemos esa pausa y ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Mauricio Lima y Ángeles Beri han sido quienes nos están acompañando esta noche. Ya casi que nos estaban acompañando, porque no nos queda nada. Pero a mí me quedaron varias cosas, pero una de ellas que me la tengo siempre en la cabeza, y se vive diciendo que, bueno, que para resolver los problemas hay que crecer. Y tú planteabas, o ustedes planteaban en un momento determinado, capaz que lo que tenemos que hacer es como un decreto. Y mi pregunta es, ¿la humanidad produce lo suficiente para autosostenerse? Produce más, y siempre ha producido más desde que somos agricultores. La dinámica del excedente de granos primero, luego de otro tipo de materiales para poder comercializar, ha sido una dinámica expansiva. Por lo tanto, la tendencia es a incrementar, y esa tendencia tiene que ver con la cantidad de energía disponible y la cantidad de energía que uno pueda chupar del ambiente. Es un gradiente. A medida que la civilización o la población se expande y crece, ese gradiente se va igualando y hasta ahí llegamos. Y ahí se producen colapsos, se produce estancamiento, y eso ha ocurrido siempre, sobre todo en las sociedades agrícolas. El dilema que tenemos es que estamos llegando a un punto en el cual no vamos a poder seguir creciendo, y por lo tanto hay que descifrar y encontrar formas de vivir de forma digna con menos. Exacto. Esa es la clave. ¿Cómo das vida digna a los humanos y a los no humanos que nos rodean y que nos sostienen, con flujos de energía que van a ir declinando? Y con un bicho ya tan grande que tiene que empezar a encogerse de alguna forma, y que va a empezar a hacerlo, y lo mejor que sea por las buenas y no por las malas. Eso es como mi visión. A mí me parece sí que la clave es, en realidad, es bajar el consumo, ¿no? Es vivir con menos. Por alguna razón, nosotros somos como muy cómodos, y vamos hacia la comodidad, y vamos, entonces, en vez de arreglar una cosa, la tiro. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Pero el control remoto, o sea, me quiero estar sentado todo el día. Nosotros vivimos con 20 esclavos energéticos promedio, más o menos. Ajá. Nosotros. Sí. Quiere decir que hay 20 personas energéticas. Exacto. Que nos ayudan, que el control remoto, que evita que paremos, que bajemos la escalera, que caminemos, que andemos en bicicleta, sino que agarramos el auto, exacto, todo eso. Y aparte hay una dispersión. Nosotros podemos tener 20, hay otros que viven con 1, con 2. Claro. La mayoría, hay 2.000 millones de personas en el planeta que viven como en el siglo XIX, y hay un porcentaje que vive como si fuera una ballena azul, con un metabolismo de un animal de 70 toneladas. O sea, terminamos siempre en que entonces hay un problema de redistribución. Si no creces, si ya no podés crecer, volvemos a las pizzas, si no vas a poder producir más pizzas porque te quedas sin harina y tenés 8.000 millones de personas, vas a tener que redistribuir las pizzas de otra forma. Punto. No, eso. Todo eso, el control remoto. Pero es que sí, y el ascensor, y el exacto, todo. O sea, un poco más de conciencia, me parece a mí, ¿no? Que es eso, es el control. Lavarropa. Lavarropa. Antes se lavaba a mano. No es que queramos volver a lavar a mano, pero era energía de trabajo físico, claro, que ahora... Antes entendíamos la ropa y ahora seca ropa, no sea cosa que tener que poner un palillo y levantar... No, además hay un concepto interesante que también se está desarrollando por algunas personas relacionadas a la nutrición y a la buena vida, digamos, a la vida sana, que es hormesis. Es decir, que es interesante hasta para nuestra salud someternos a pequeños estreses. Es decir, un poquito de frío, un poquito de hambre, un poquito de... Y capaz que es el camino, ¿no? A ver si podemos, ¿no? Que la ciencia nos está diciendo que nos hace bien inclusive a nuestra salud. Ángeles y Mauricio, muchísimas gracias realmente. Gracias a ustedes. Un gusto. Y bueno, hay mucho por conversar. Sin duda. Pero bueno, por suerte, espero que hayan pasado bien. Bárbaro, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho, y a ustedes los invito para la semana próxima para seguir conversando. Nosotros acá decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.